Se dice que quien no aprende de los errores del pasado está condenado a repetirlos. Hoy el barcelonismo tiene una nueva oportunidad con Hansi Flick y con Laporta a la cabeza, el mejor presidente para mí de la historia del club. Y tiene una nueva oportunidad de no poder cometer los mismos errores que se cometieron con Guardiola, con Luis Enrique y con Xavi. Digo esos tres porque son las máximas figuras de entrenadores que ha tenido el barcelonismo, y sobre todo la idea, la filosofía de Johan Cruyff que la traen instaurada ellos mismos a sus equipos, ¿no? Y el primer error yo creo que cometió el barcelonismo es aceptar que Laporta no debería continuar en un segundo mandato en 2010, votar por Sandro Rosell, que yo creo que en ese tiempo no había tanto el boom de las redes sociales, ¿no? La gente leía más los periódicos y evidentemente controlaban las corrientes de opinión desde Madrid, y a raíz de eso desestabilizaron la figura de Laporta junto con la de Pep Guardiola e hicieron que Sandro Rosell fuera presidente. Y lejos de entregarle un ambiente seguro y controlable a Guardiola, Sandro Rosell, nada más llegar a la presidencia, Chiqui Begiristain se ha ido del Barcelona en ese tiempo. Dicho por Guardiola, Chiqui es la figura más importante de toda su carrera en el fútbol, y tener a su figura más importante y dejar que se fuera, yo creo que ahí empezó todo, ¿no? Guardiola se terminó yendo a los 2 años del mandato de Sandro Rosell. Es el primer error, y yo creo que es el error más grave de todo el barcelonismo. Yo creo que de toda la historia del barcelonismo es dejar ir al mejor entrenador de la historia como Guardiola. Es un pecado que nada más haya durado 4 años, y con Messi con 24 años cuando se fue Guardiola. Culpa del barcelonismo, no en primera en votar por Sandro Rosell y, y después quitarle la medalla de honor ahí a Johan Cruyff, y que el mensaje siempre era quitar el cruyffismo, que no sabía lo que era eso, y al final dejaron ir a Guardiola. Guardiola yo creo que estaba harto de la situación. Siempre el pretexto de los entrenadores es que el mensaje se agota, pero ellos saben perfectamente que el fútbol es de los entrenadores, y al final cuando tú ves que a un jugador no lo está dando, no está compitiendo al máximo desde los entrenamientos, lo fácil es sacarlo, como sacó Guardiola a Ibrahimovic, que nada más duró una temporada, que también antes de empezar su era de entrenador también sacó a Ronaldinho y a Deco. Guardiola evidentemente era un entrenador para marcar una época en el Barcelona, y que él tuviera todo el control de las altas y bajas que se podía hacer el club, que era el jefe, el que mandaba, y lejos de darle el poder se empezó a instaurar una filosofía que al final Guardiola acertó, también con los medios desde Madrid acosándole, y sobre todo con la situación también de Tito Vilanova, se terminó yendo, ¿no? Y ese es un grave error que cometió el barcelonismo, en que aceptar que Guardiola se podría ir, y encima ver que en el Manchester City ha durado ya casi una década, y que no pudo ser el Ferguson del Barcelona. Para mí es algo que nunca más se debería de cometer. Ojalá que también el ambiente que rodea al Barcelona sin medios de comunicación, a pesar de que tiene a Mundo Deportivo Sport, mucha gente está ahí que es del Español, y que mucha gente no quiere el bien del Barça. Ya lo dijo Iván Laporta, ¿no? Tienes que decir del Barça, si no, no te leería ni escucharía a nadie. Y para mí es el primer error que se puede cometer con una era de jugadores bastante en edad buena, con Iniesta también con una edad buena, con Messi con 24 años al final cuando se va Guardiola, con Busquets también que era muy joven. Se perdió una era por las críticas injustas que se le hacía a Guardiola, por el ambiente
que siempre se intentaba que se fuera el ambiente con Guardiola y hacerle ver que, que muchas críticas, que el barcelonismo al final, un barcelonismo muy débil que dejó que se fuera Guardiola. Al final después, el problema que tuvieron Alexandro Rosell, problemas legales, se terminó siendo Bartomeu un presidente interino, en donde trajo a Luis Enrique. Daba la sensación que en ese entonces era una decisión, sí que es cierto, arriesgada, porque Luis Enrique no había sido entrenador de un equipo grande, sí que había entrenado un poco al Celta y a la Roma. Una decisión un poquito arriesgada, sobre todo para lo que es el barcelonismo con los entrenadores. Y nada más lejos de la realidad, llegó Luis Suárez también, ya estaba Neymar en esa temporada 2014-2015. En esa temporada Luis Enrique hay un punto de inflexión en esa Real Sociedad Barcelona en enero, en el cual la Real Sociedad gana al Barça. Luis Enrique deja en el banquillo a Messi, a Suárez, a Neymar, y que muchas veces la relación con Luis Enrique no es la buena. No es que no sea la buena, sino que le gustan mucho, porque es evidentemente un barcelonista más y hay que siempre intentar desestabilizarle desde la prensa. Y esa temporada Luis Enrique gana el triplete con el Barça, con Messi, Neymar y Suárez a la cabeza en la delantera. El siguiente año no se gana la Champions, su tercer año nada más se gana la Copa del Rey, y lejos Bartomeu de darle esa continuidad a Luis Enrique, deja que la prensa haga ver que ha ganado por Messi, Suárez y Neymar, lejos de la realidad, lejos de darle un proyecto deportivo, se termina yendo Luis Enrique. Es el segundo error, yo creo, grave del barcelonismo, aceptar que Luis Enrique debería de irse, siendo Luis Enrique ya un excelente entrenador. Yo creo que Luis Enrique en la etapa del Barcelona hizo más de un gestor, porque al final con Messi, Neymar y Suárez, en ese club de amigos que se estaba creando un poco, al final es difícil tener a todos implicados, sobre todo las actitudes de Neymar y de Suárez, que muchas veces no eran las adecuadas. Y tampoco nunca olvidar la vez que Piqué en la salida de balón contra la Juventus alzaba los brazos, haciendo ver que no había esa táctica en la salida de balón, que no había ideas para esa salida de balón, intentando dejar ver a Luis Enrique como un entrenador malo, y que al final la directiva de Bartomeu nunca le dio el apoyo necesario a Luis Enrique. Sí que le dio el apoyo necesario al tridente de Messi, provocando siempre la salida de Luis Enrique. Un Luis Enrique que al final su frase es siempre que el mensaje se agota y que los jugadores necesitaban otro entrenador que viniera a dar un mensaje nuevo. Yo creo que al final un entrenador siempre es líder de un proyecto deportivo, ¿no? Es su idea, y que él tiene que decidir las bajas y las altas del club, teniendo en cuenta la situación económica del club, y que el barcelonismo se equivoca al dejar ir a Luis Enrique. Un problema más del barcelonismo muy resultadista, que poco a poco se iban instaurando las redes sociales en ese entonces. Luis Enrique gana el triplete con el Barça, automáticamente Bartomeu adelanta las elecciones para ganar la presidencia. Y Laporta, que en ese momento su campaña daba la sensación de que de último momento se postuló, no hizo una campaña completa, y que al final terminó ganando Bartomeu, ¿no? Dejando atrás un Laporta que ya con esta es la segunda vez que salva de la economía del club. Ya lo hizo en 2004, lo vuelve a hacer también desde su llegada en 2021. Al final se va Luis Enrique y encima llega Valverde, un gran entrenador,
pero que ahí ya empezaba a tener ese club de amigos en donde se empezaba a entrenar poco, ¿no? Valverde, que es un gran entrenador, evidentemente, pero no hizo su función de entrenador, sí que la hizo de gestor, tener contento a los jugadores, y los jugadores evidentemente le daban el apoyo. Otro segundo error que comete el barcelonismo, ¿no? Dejar ir a Luis Enrique, no darle el apoyo necesario. Un crufista más, un entrenador que sabe a lo que juega el Barcelona, que conoce muy bien al Barcelona y que al final se terminó yendo por la puerta de atrás, que nada más duró 3 años aquí. Después de ahí yo creo que el gran problema es haber dejado ir a Xavi Hernández. Más que nada yo creo que el problema es no saberle proteger, criticar a Xavi Hernández, un jugador que es de la Masía, que es para mí el mejor mediocampista de la historia y que al final llegó en un momento de muchas crisis en el club, de una crisis económica que había permitido a Bartomeu gastarse todo el nivel económico que tenía el club. Al final termina echando a Bartomeu, llega a Laporta y Laporta trae a Xavi Hernández en medio de una temporada en donde el Barça iba noveno, en una crisis del club tanto futbolística como económicamente, en donde estaba en riesgo de que el club se volviera en sociedad anónima deportiva, que fuera un club privado, que no fuera de los socios, y al final vino Xavi Hernández en un momento de mucha tensión para el barcelonismo. De ser noveno llega a segundo a final de temporada en la temporada 2022 con un fútbol un poco que todavía no estaba tanto la idea de Xavi, y con jugadores que evidentemente con pocos, que con la salida de Messi, que ya esta temporada ya no estaba Messi, con una limpia de jugadores bastante fuertes, con Rakitic, con Suárez también, que se terminaron yendo del club temporadas anteriores, y que empezaba una reconstrucción con jugadores muy jóvenes, con jugadores también de la Masía, y que terminó siendo segundo. La siguiente temporada Xavi ya empezó a tener un juego bastante bueno. No era un juego tan vertical, pero sí que era muy horizontal, era muy gustoso tener siempre la posesión del balón, y que al final eso le terminó por ganar una liga muy merecidamente, y una final de la Supercopa de España con un Real Madrid haciendo un partidazo el conjunto de Xavi. La siguiente temporada no se gana nada en el 2024, y ahí Xavi empieza yo creo que una campaña de desestabilización en contra de Xavi Hernández, ¿no? Haciéndole ver que se quejaba mucho y dañando mucho su figura. Otro error del barcelonismo es creerse esas mentiras de las redes sociales y de los medios de comunicación desde Madrid, que controlaban siempre las corrientes de opinión en contra de Xavi Hernández. Yo creo que los jugadores nunca determinaron un poco el timing de lo que necesitaba Xavi en esa idea de juego. Es cierto que los jugadores eran muy jóvenes y que al final con Lamine Yamal, igual con 16 años, muy jóvenes que necesitaron mucho más rodaje en primera división, y al final dejaron que se fuera Xavi. Yo creo que un error de Laporta es al final no proteger nunca la figura de Xavi Hernández. Yo creo que agotaron mucho su figura y se terminó yendo yo creo que da la sensación de que por la puerta de atrás. En un principio de la segunda parte de la temporada supuestamente se iba a ir y después ya no se iba a ir, entonces yo creo que faltó esa protección a Xavi, que es una leyenda del club, y que es que tanto Guardiola como Luis Enrique como Xavi eran entrenadores peligrosos para los intereses del Madrid, y al final terminaron siempre manchando y desgastando su imagen al acecho del barcelonismo, que al final se lo terminó creyendo todo. Y hoy el barcelonismo tiene otra oportunidad. Es cierto que ya hay más redes sociales en las cuales hay mucha gente barcelonista que protege muy bien los intereses del club, y que al final eso ya
Yo creo que el barcelonismo debe de aprender sobre todo a cuidar a sus jugadores, a cuidar el proyecto que se tiene, ¿no? Hansi Flick ha hecho su primera temporada espectacular, dando unas sensaciones increíbles a nivel de juego, a nivel tanto físico como psicológico como táctico, y que al final eso es también lo que necesita siempre el barcelonismo. Un proyecto deportivo sólido, un proyecto deportivo estable, con Laporta a la cabeza en su segundo mandato, de nuevo otra vez por segunda vez en su historia salvando al club de una crisis económica, y que evidentemente Laporta se merece un tercer mandato, un mandato que lo ha hecho bastante bien. Una apuesta totalmente de Laporta Hansi Flick, un entrenador fantástico, con una mentalidad muy ganadora, y que al final eso es lo que necesita el Barça. Un proyecto estable que dure los años que tenga que durar. Se puede hacer un Ferguson. Hansi Flick aquí lo tiene que hacer y protegerle y dejarle ser el líder del proyecto deportivo, ser él quien decida qué jugadores pueden venir, qué jugadores pueden salir, y que al final los entrenadores tienen que ser los jefes, los líderes de los proyectos deportivos de los equipos. Y puede salir bien y puede salir mal, pero al final las sensaciones que está dando el entrenador con el equipo son fantásticas, y hay que cuidarle, ¿no? Hay que cuidarle. El barcelonismo debe de aprender de los errores del pasado, a no caer en esas informaciones, en esas polémicas que quieren crear los medios de comunicación para desestabilizar al Barça, y cuidar siempre los intereses del barcelonismo, cuidar el proyecto. Para mí es lo más importante que debe hacer la gente del Barça. Laporta evidentemente debe proteger siempre a Hans Flick, porque va a llegar un momento en el que evidentemente una temporada puede ser mala, y no porque sea mala significa que ya sea el fin del proyecto, ¿no? Probablemente haya jugadores que ya no crean siempre en la mentalidad de Hansi Flick y necesiten un cambio, pero al final yo creo que el jugador es el que necesita el cambio de club, a un club en donde no sea muy exigente, porque el Barça evidentemente es un club en donde es muy exigente, se paga muy bien, y hay que cuidar, ¿no? Es una nueva oportunidad de aprender de los errores del pasado, no caer, proteger siempre a los jugadores. El fútbol es entender que el fútbol es un deporte de errores, y que de vez en cuando te vas a equivocar y de vez en cuando vas a perder, y en el fútbol vas a perder más de lo que vas a ganar. Entonces al final es ver el fútbol por disfrutar, por las sensaciones que te da el juego, y no solamente llegar y valerte a una temporada si levantaste un pedazo de metal o no. Pero bueno, yo creo que esas son las sensaciones que yo tengo de esta nueva oportunidad que tiene el barcelonismo, y ojalá que se pueda aprender y cuidar el proyecto con Hansi Flick. Pero bueno, así ha sido hasta aquí el video, la opinión, y nos vemos en otro video, y un saludo.